Maco, cristianos somos. Así es. Decimos, y así se llama este programa que se transmite por Canal Jesús TV todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Cristianos somos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bienvenido, Maco. Gracias, Luis, y bienvenidos a todos ustedes que van a estar en este programa en este momento y a todos aquellos que pues compartan este programa. Y queremos invitarlos o queremos pedirles que den a conocer, si usted ya es fan de Canal Jesús TV y de Cristianos Somos, pues compártalo. Hay que crecer en la fe, hay que crecer como hermanos, desarrollar lo que Cristo quiere, que crezca su reino. Y no limitarse, porque la mejor manera que usted puede evangelizar, hermano y hermana que nos sintoniza, es compartiendo. No se le pide nada más que compartir, y va a ser de mucha bendición, ya que Canal Jesús TV pues cuenta también con una variada programación. ¿Sí? Hay excelentísimos programas, incluyendo el nuestro. Incluyendo el nuestro, ¿verdad? Porque démonos cuenta de un punto importante que a veces se nos pasa por alto o no lo hemos observado. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a compartir lo que el Padre le compartió. Correcto. Y eso es lo que nos manda, ¿verdad? Ir y enseñar, pero esa palabra es prepararse, estar de todo, ¿no? Todos tenemos que aprender a conocer a través de las Sagradas Escrituras quién es Jesús. Y para eso es muy importante la presencia del Espíritu Santo. Así que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos guíe, tú el que abra nuestra boca, tú el que nos permita interpretar y dar esa revelación o relación, mejor dicho, que tiene la palabra con lo que vayamos a analizar y a reflexionar. Y a nuestros hermanos, pues, abre su mente, abre su corazón, para que puedan captar, puedan reunir, no es reunir, si puedan asimilar lo que hoy vamos a tratar de enseñar o tratar de compartir. Así que, bienvenidos hermanos, aquí estamos Luis y su servidor Maco, para contar algunas preguntas que nos han llegado. Y si usted tiene preguntas, pues también nos puede mandar a través de Jesús TV. Correcto. O a través del podcast de Ministerio Isaías. Isaías 68, no sé si lo querrás dar a conocer. Quedémonos con Canal Jesús TV. Está bien, muy bien. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a hacer esta mecánica. Yo le pregunto a Maco, claro, le traslado una pregunta que hemos recopilado de algunas que nos han enviado, y después Maco me hace a mí ese tipo de pregunta también, y lo vamos a versar sobre las Sagradas Escrituras, que parece ser que leemos, pero al final nos vamos a dar cuenta que no, porque hay muchas interrogantes y hay pasajes bíblicos a los que no se les pone la debida atención y que sin embargo están ahí para nuestro crecimiento espiritual. Así que comienzo preguntándole a Maco, y a ver si usted se sabía o puede dar esta respuesta. Que les doy media hora para que conteste. Correcto. ¿Quién vivió 777 años según la Biblia? ¿Quién fue ese personaje? Adelante, Maco. Qué interesante la pregunta, y como dice mi hermano Luis, a veces leemos pero no reflexionamos. Y una cualidad que tenemos que tener al leer las Sagradas Escrituras es tratar de interpretar los símbolos y los signos y lo que es útil para nuestra vida. Por ejemplo, la respuesta en un nombre sencillo es Lamec. Es el que cumplió 777 años. ¿Y qué pasó con Lamec? Pues llegó a ser el padre de Noé, hijo de Matusalén. Démonos ya en esa cadenita. Nos está diciendo algo la Sagrada Escritura, un personaje que interviene en la historia de la salvación, ¿verdad? Porque aquí viene Noé, y Noé es el que va a hacer la barca para redimir la humanidad,
y que salga una humanidad o vuelva al deseo de Dios de tener una humanidad que siga su camino, que continúe, que se aleje de la perdición. Fíjese bien, en este campo es importante que nos estamos llamados a seguir el camino de la salvación, no de la perdición. Entonces vamos a encontrar dos Lamec. Y uno viene de la descendencia de Set y otro viene de la línea de Caín. El Lamec que vamos hablando y que estamos reconociendo los 777 años que vivió es el que viene de Set. En Génesis capítulo 5, 28 y 29, aquí encontramos este personaje. Y miren lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo. Qué interesante. El primer mensaje que se podía encontrar desmenuzando la palabra es: ¿por qué a los 182 años? No estaba viejito. O es un mensaje que nos puede decir que el poder de Dios no está apegado a nuestra edad o a lo que interpretamos como años de vida. El poder de Dios no tiene límite, no debemos apegarlo a la mentalidad y a la creencia humana. Lo finito no es lo infinito. Y el infinito quiere juzgar a lo infinito. No, ahí nos estamos súper equivocando. Continúa la lectura. Y le puso por nombre Noé a su hijo. Aquí se descubre quién es. Aquí se está dando a conocer que Noé nace, no aparece, como algunas veces se malinterpretan muchas cosas. Nace de otro hombre. Eso no se va a poder negar, hermanos. La humanidad a la humanidad le designó Dios el que vaya desarrollándose, el que vaya creciendo, crecer y multiplicados. La multiplicación está a través de la misma humanidad. No hay otro medio. Y dice Lamec: este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Un mensaje interesante, una profecía. Ya demuestra cómo Dios nos habla a través de los diferentes personajes que hay en la Biblia, y tiene un sentido. ¿Noé salvó la humanidad? Sí. Quiere decir que nosotros estamos, ¿qué?, en el mismo camino de ser salvados y ser salvadores. Tenemos el mismo papel. Se le tuvo, o se tiene el concepto, o se sobreentiende que es un hombre justo. Para que Dios nos utilice en un proyecto, tenemos, en la mayoría de casos, no digo que utilizó a Jonás, y Jonás no era un hombre justo. Jonás era un hombre orgulloso, soberbio y todo lo que usted quiera, que todavía se enfrenta con Dios a decirle: yo no quiero ir porque tú los vas a salvar y yo voy a quedar mal. No. Lo importante es entender esta parte. Yo soy un instrumento de Dios para el proyecto de Dios, que es el camino de la salvación, llamado a santidad. Y Lamec entonces vivió 777 años, que dice la Iglesia Católica de Lamec. No tiene una doctrina específica. Aparece, pero no vamos a buscar, no vamos a profundizar. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Quién era? Como Moisés, como Abraham. Este es un personaje que aparece, así como San José apareció. Conocemos algunas de sus características por su actuar, un poquito más que Lamec, pero aquí lo importante es que la Iglesia lo considera un personaje histórico y un símbolo de las consecuencias del pecado y de la gracia divina. Es un recordatorio. El mundo había caído en pecado, pero aquí, a través de la gracia divina, Lamec va a engendrar entonces a Noé para se mire la gracia de Dios. Y también la Iglesia reconoce a Lamec como una persona importante en la historia de la salvación. Aquí quiero profundizar un poquito para que
usted y yo entendamos esta parte. No estamos en la tierra por estar. Aunque no nos nombre la Biblia, no nos nombre ningún documento de la iglesia, ni siquiera nos conozcan, tenemos la misma, llevamos el mismo propósito que le dio Dios a la Meca. ¿Cuál era ese propósito? Estar en la historia de la salvación. Entonces usted y yo tenemos que entender esa parte y ser como este hombre que durante sus 777 años fue servidor de Dios. Ahora y nosotros con 50, 60, 70 añitos, ya me cansé, ya no quiero, ya no llego, ya estoy cansadito. Tengo que hacer. Hay que pensar que hay un proyecto en nuestra vida. Somos de un proyecto que Dios quiere. Y esto nos enseña a este hombre que vivió 777 años, cuyo nombre, para que se nos quede ahí en la mente por si nos preguntan quién es, la Meca. Y aparte de eso también tenemos una pregunta cauciosa que te voy a hacer. ¿Cuáles son las 5 partes de la Biblia? Bueno, aquí también hay que responder ampliamente, pero vamos a agregar algo a lo que estaba exponiendo Maco. Hay dos lames que hay que tener cuidado al leer las Sagradas Escrituras, que uno es de la línea de Caín, y ya sabemos quién fue Caín. Tomemos en cuenta también que este personaje es antediluviano, o sea, antes del diluvio, y que, ¿por qué aparecen las Sagradas Escrituras? Porque recordémonos que cuando hay una genealogía o se menciona descendiente de, o de la tribu de, o de la sangre de, es porque es relevante para la historia de la salvación y que nosotros lo conozcamos. Entonces hemos respondido quién vivió 777 años según las Sagradas Escrituras. Y contestando a la pregunta de cuáles son las 5 partes de la Biblia, pues no nos vayamos a equivocar. Primero, recordémonos que la Biblia como tal no existía en tiempos de Jesús, ni mucho menos en tiempos de Moisés. No, eran simplemente, se les conocía como rollos, y en esos rollos estaba escrita la voluntad de Dios. Pero a la actualidad ya se le puede decir que las primeros 5 partes de la Biblia lo comprenden los libros del Génesis, libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo que también se conoce como la Torá, que implica la ley de Dios para el pueblo de Moisés. Pero ojo, cada libro también tiene un trasfondo muy importante para el crecimiento espiritual de ese pueblo. Génesis nos va a hablar de todo, nos va a hablar de la creación, nos va a hablar también del encuentro, si no me equivoco, del Señor con Abraham, donde se le manifiesta, nos habla del diluvio, nos habla del arco iris, nos habla de varios aspectos que son importantes que estén ahí, que el Señor los ha dejado plasmados para que nosotros vayamos entendiendo. Más adelante está el Éxodo, que nos va a plantear toda la narrativa de otros personajes importantes, pero el central en este caso es Moisés y la acción de sacar o liberar al pueblo de Israel, al pueblo santo de Dios, de la esclavitud a la que estaba sometido en ese entonces. Y Levítico nos habla propiamente de la ley, de las normas rituales que deberían de prevalecer para estar en paz con Dios, llamémosle así, pero al mismo tiempo de las leyes de comportamiento que tenía que seguir el pueblo santo de Dios para vivir bien con su hermano, con su prójimo, etcétera. Y Números, que también es un libro que muchos les aburre, o muchos no lo entienden, o muchos no quieren ni siquiera leerlo, porque Números es un libro más que todo estadístico. Se habla de censos, se habla de ciertas situaciones
que no sé por qué no se le pone atención, pero hay que ponerle atención, ¿no? Y Deuteronomio, que viene a hacernos como una especie de resumen en varios de esto. Ahí se menciona, creo que parte del Génesis, parte del Éxodo, parte de la ley. Entonces, las 5 partes de la Biblia, como no la conocíamos, es eso. A como lo conocemos hoy, ha variado. Y Maco pues habla también, nos ha comentado acerca de la Biblia griega, hebrea es, ¿verdad? Hebrea, de cómo se divide, pero aquí hay algo muy importante, Maco. La Biblia como tal es joven, y como la conocemos, es joven, es relativamente joven, pero dentro de esto hubieron 2 personajes muy importantes que cabe resaltar, que la dividieron en capítulos y la dividieron en versículos. ¿Para qué? Para nuestra comprensión. Y qué dicha tenerla, porque antes no se tenía. ¿Tenés algún dato ahí de cuándo fue más o menos? En capítulos. Si mal no recuerdo, en 1205 fue en capítulos por un obispo, pero no. El nombre se te olvidó. De Canterbury es el obispo, para me estoy recordando de datos, pero. El obispo de Canterbury. Bueno, si me recuerdo del nombre completo. Bueno, dejémoslo ahí en paz. Pero... De ahí viene Stein, que era un dueño de una impresora, que en el año 1521 ya le pone los versículos. ¿A dónde quería llegar con esto que Marco nos ha orientado? Un obispo la divide en capítulos. ¿Qué hubiera dado alguien del Antiguo Testamento por tener esa facilidad? Pero no quedándonos cortos, la dividen en versículos. Esto es para una mayor comprensión y fácil lectura. Ahora bien, nadie puede venirle a mentir a usted y decirle que tal Biblia de tal congregación fuera de la ley católica es la verdadera, porque la verdadera es la que usted y yo conocemos y que ellos después utilizan para sus fines, cuando ni ellos fueron capaces de dividirla en capítulos y versículos. Ahí hay una aclaración. Y por otro lado, recordémonos que la famosa Reina Valera, si no me equivoco, fue tomada de la Vulgata, del idioma que se hablaba en ese entonces y que era predominante, que era el latín, ¿correcto? Y entonces de ahí viene la traducción a un idioma más comprensible. ¿Y de dónde creen que la sacaron? ¿Dónde? ¿De dónde la tomaron? Pues de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Entonces hago ese pequeño énfasis ahí. Y ahora viene una pregunta para Maco, que Maco la va a contestar ampliamente, me imagino. Y la pregunta que nos envían es: ¿quién escribió la Biblia? Solo concluyendo o dando un concepto, agregando lo que Luis nos enseña, debemos los católicos comprender y entender, o todos los cristianos, vamos a incorporarlos a todos, que la Biblia se desarrolla en el seno de la Iglesia Católica. Y la misma Biblia va a tener también la Iglesia Oriental, los ortodoxos y cualquier denominación que se maneja dentro del pensamiento cristiano. Nadie puede decir que es el autor o el que desarrolló este sagrado libro, sino vemos en la historia, el tiempo, y desde que se le dice que Moisés, se le achacan los libros que ya nos platicó Luis de Pentateuco, a Moisés para acá ha venido ese proceso dentro del tiempo judeo y la etapa ya del cristianismo, que esa es la otra parte que hay que comprender en la historia, que nosotros somos una religión judeo-cristiana, nacido en los judíos y desarrollado en el cristianismo a través de Cristo Jesús. Con respecto a la pregunta es, ¿quién escribió la Biblia? Ya les empecé a dar una noticia. Ya les empecé a desarrollar con que Moisés por ahí se le ponen los primeros 5 libros y a él se le dan. Pero cuando vemos, hermanos,
la cantidad de, ¿cuántos son? 46 y 27, 73 libros. Y creo que la denominación ortodoxa separa, agrega 2 más y los pone como 75. No me crean, investiguenlo. Pero si vamos ahí, que no puede ser un solo autor. Por eso, ¿quién es el único autor? Hay 2 respuestas. Encontramos 2 respuestas. Y para responderlas me voy a referir al Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí es donde cualquier duda, cualquier, ¿cómo diríamos? Idea que nos den, lo buscamos en el Catecismo y encontramos la respuesta de la Iglesia. Si nos queremos ir solo a la Biblia, se rompe un poquito lo que San Pablo enseña. Cuando San Pablo dice, no te apartes de las tradiciones. Correcto. No te alejes de las tradiciones a las cuales te he enseñado, te he llevado. En varios pasajes bíblicos, San Pablo habló mucho de las tradiciones, no solo de lo que está escrito. Dice, hay tradiciones que tenemos que seguir, que has escuchado, que me has oído y que él ha transmitido. En el numeral 105 del Catecismo dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen, manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, por eso es que es esa respuesta, ¿va? El autor es Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo. Continúa, la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Ahora, miremos una verdad. Son más de 40 autores. Yo, haciendo cuentas ya en lo personal, dije, vamos llegando como a 50, porque algunos interpretan esta cantidad de autores sin tomar en cuenta los deuterocanónicos, sino se los abstraen. Entonces, ahí ya tendríamos que ir y ver, ir sumando, ¿verdad? También está la otra inquietud, por lo que los estudiosos de la Biblia se han dado cuenta, que el libro de Isaías tiene 3 autores, y así lo están desarrollando por el tiempo que fueron escritos, por la forma en que fueron escritos, que eso es importante, tomarnos mucho en cuenta cuando vamos a interpretar, a conocer la Biblia, que cada autor tiene su época, donde se dieron diferentes circunstancias económicas, sociales, morales, y se aplicaron en el momento, que son aplicables a nuestra época por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Son pasajes que nos pueden servir como ejemplo para ser actualizados en nuestra vida. Con esto que estaba diciendo, fíjense ustedes, tantos autores y cómo están concadenados, cómo van a través de y como podríamos decir, los libros fueron escritos y la Iglesia les vino a dar un orden, tomando en cuenta ese mensaje, tomando en cuenta esa línea, que establece ¿quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a decir. Ahí está. O sea, ese es el gran autor, el gran escritor. Y cabe también decir algo. Hay diversidad de personajes, no vamos a ampliar mucho, pero recuérdese que fue escrita por pastores, reyes, médicos, pescadores, todos bajo la influencia de el Espíritu Santo. Se podría decir que lo que usted lee acá es el dedo de Dios en las Sagradas Escrituras. Y démonos cuenta de lo que dice Luis, así rapidito, que las diferentes funciones, también diferentes experiencias de vida, y sin embargo vemos la unidad. Correcto, eso es importante, la unidad. Bueno, Maco, mira, hemos respondido, ¿qué? 3 preguntas en este lapso de tiempo, y vamos a hacer una segunda parte que se va a transmitir la próxima semana, donde también los esperamos. Hasta pronto.